Sin más, voy a pedir que tome la palabra a Diego Álvarez, director de instalaciones deportivas de la Universidad de Zaragoza y verdadero inspirador de estas jornadas y coordinador. Así que, Diego, por favor, te ruego Buenas que lo... tardes. Hola, ¿me escucháis bien? Sí. Pues un saludo desde Zaragoza. La verdad es que cuando nos llamasteis fue una alegría saber que desde la provincia de Almería seguís tan concienciados con el cambio climático, con la sostenibilidad. Ya hace alrededor de un año estuvimos ahí hablando sobre sostenibilidad y hoy volvemos aquí. Vamos a estar tres personas hablando, dando unas pinceladas y sobre todo poniéndonos en situación, poniéndonos en vuestro lugar de los gestores de instalaciones deportivas de la provincia de Almería para intentar que vosotros seáis capaces de hacer un plan de sostenibilidad. Gracias sobre todo a la Diputación Provincial de Almería y a GESPOR, porque realmente estáis concienciados. La provincia de Zaragoza y la Almería se parecen algo en cuanto a problemas de desertificación, de pluviosidad. Y por dar un dato, simplemente el lunes es 1 de octubre y es posible que en Zaragoza lleguemos a 36 grados. No es una cosa ya puntual, es un problema real el cambio climático y por eso yo creo que desde el deporte tenemos que trabajar duro para intentar aminorar este problema. Os voy a explicar muy brevemente cómo va a ser la jornada de hoy. Va a empezar hablando Ana Vallejo, que es fundadora de la consultora Más que Sostenible. Es experta en sostenibilidad y deporte y ha trabajado en GoFit, en Sport Landscape, en el Ayuntamiento del Hospitalet. Y Ana va a ser la primera que nos va a poner los pilares de cómo hacer un plan de sostenibilidad, hacer un plan de sostenibilidad en vuestros ayuntamientos de la provincia de Almería o en vuestros eventos deportivos si sois unas entidades del tercer sector. Después hablaré yo, que vengo de la Universidad de Zaragoza, del Servicio de Deporte, lleva muchos años trabajando en sostenibilidad en la universidad y además hemos lanzado la plataforma Zaragoza Deporte Sostenible, que es una plataforma de toda la ciudad de Zaragoza para que todos los eventos sean sostenibles. Y en mi caso os explicaré cómo hemos hecho nuestro plan de sostenibilidad en la Universidad de Zaragoza, pero poniéndonos también en situación de cómo podéis hacerlo vosotros allí. En el fondo, nuestra Universidad de Zaragoza son 30.000 estudiantes, es como si fueran 30.000 habitantes de una ciudad de Almería. Y para acabar, tenemos la presencia de Pablo Acevedo, que ahora mismo es el director operativo del Real Club de Tenis de Barcelona y en realidad es la persona más la que lidera el proyecto de sostenibilidad del torneo Conde de Godó, del prestigioso torneo Conde de Godó, y nos explicará qué iniciativas están haciendo en su plan de sostenibilidad del torneo Conde de Godó. Conde de Godó. Por tanto, para que veáis, va a ser una tarde bastante dinámica. Empezaremos con Ana hablando de los pilares de la sostenibilidad. Yo os hablaré de cómo hacer un plan de sostenibilidad en una instalación deportiva y Pablo Acevedo os contará cómo llevar a práctica estas iniciativas en un evento. Así que yo creo que, David, sin más preámbulos, podemos comenzar a Efe- saber cómo empezar a trabajar y qué necesitamos para empezar a forjar nuestro plan de sostenibilidad en nuestras entidades. Con Ana. Efectivamente, Diego, yo creo que queda hecha la inauguración más oficial y nos ponemos a trabajar cumpliendo el horario escrupulosamente, además. Sí que le cedo la palabra a Ana Vallejo, que la has presentado. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la iniciativa, porque aunque parece que el tema de la sostenibilidad está de moda, realmente no es una moda, sino que es una realidad y es algo a lo que le tenemos que hincar el diente de manera muy seria. Y además comparto sesión con Diego, que llevamos en el tema muchísimo tiempo compartiendo muchísima información, muchísimas experiencias y compartimos también este tipo de foros. Y con Pablo, que también lo conozco desde hace muchísimos años, hemos trabajado juntos y la verdad es que están haciendo en el Tenis Barcelona, en este trofeo, están haciendo una labor súper extraordinaria que ya lo veréis, ¿no? Entonces, yo creo que podemos sacar eh, todos muchas cosas para llevarnos a nuestros puestos de trabajo y poder hacer cosas. Bueno, comparto pantalla y bueno, lo primero, me alegro mucho que vengáis todos con la sostenibilidad ya puesta desde casa, que entiendo que si estáis aquí es porque es un tema que os interesa y os preocupa. La Vale, vemos. perfecto.
Bueno, cuando pensamos en cómo hacer un plan de sostenibilidad, lo primero que nos salen son muchísimas preguntas. Y en el fondo, cuando tenemos muchas y buenas preguntas, es como cuando podemos llegar a las buenas respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué es un plan de sostenibilidad? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Es importante? ¿Es obligatorio? ¿En qué nos tenemos que basar? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerlo? Bueno, realmente un plan de sostenibilidad es como cualquier otro plan, es un documento, es una herramienta en la que vamos a plasmar todos nuestros compromisos de buenas prácticas respecto al cuidado del medio ambiente, a la protección. Y yo voy a incorporar una terminología que quiero que empecemos a pensar un poco más allá de la sostenibilidad. Es decir, el término sostenibilidad ya se nos ha quedado pequeño y tenemos que pensar en la regeneración. Os lo digo desde el principio porque va a ser un término que voy a ir utilizando y que es un paso siguiente a la sostenibilidad. ¿Vale? ¿Por qué hacerlo? A ver, tenemos una situación en estos momentos de crisis climática, eh, está reduciéndose la biodiversidad a una velocidad muy alta, están aumentando las emisiones de CO2. Bien. Y tenéis aquí al lado, he dejado dos imágenes, una que es de las emisiones de CO2 que tenemos en estos momentos, es decir, eh, del año pasado, del 27 de septiembre del año pasado a este 27 de septiembre, como veis, han subido ya las emisiones de CO2. Si estáis metidos en el tema o no, el- la, la concentración ambiental saludable es de 350 ppm. Como podéis ver entonces, estamos en una línea ascendente que es la que tenemos que reducir con todas nuestras políticas medioambientales dentro del plan de sostenibilidad. Y os he dejado una gráfica que son los límites planetarios de los cuales hablaremos un poco más. Y obligatorio, no es obligatorio hacer un plan de sostenibilidad, pero sí que es obligatorio para las empresas de más de 250 trabajadores empezar que hagan un informe no financiero. Esperad un segundito que voy a cerrar la ventana porque, ostras, lo siento, pero están Gracias, los, Ana, no te no, es preocupes. que están los perros de los vecinos ladrando sin parar, ya lo siento, ya lo siento. Bueno, no me pierdo. A partir del año 2021 sí que las empresas de más de 1.250 personas están obligadas a difundir la información no financiera, que son las menos realmente, pero lo que sí está claro es que es un tema de responsabilidad. Sí que hay normativa que nos obliga a hacer ciertas cosas, pero un sentido de responsabilidad respecto a cómo estamos y a cómo queremos que sea nuestro futuro, pues nos obliga a hacer un plan. Y realmente nos beneficia como organización porque cualquier plan lo que sí nos va a llevar es a ser muchísimo más eficientes porque al hacer un análisis muy exhaustivo y desde otro punto de vista del que hacemos los análisis habituales dentro de nuestras organizaciones, nos va a llevar a otros indicadores y nos va a favorecer tener otras herramientas para poder mejorar nuestra organización. Y obviamente vamos a mejorar nuestra imagen corporativa, vamos a ser una organización más confiable, pero vamos a dar un salto, ¿no? O sea, realmente nos vamos a convertir en una organización con un impacto positivo en todos los niveles. Y realmente esto es una decisión que tiene que tomar la dirección general, la dirección de la organización, eh, porque si no está comprometida la dirección, difícilmente podremos llevar a buen puerto cualquier plan que realice. Bueno, pues vamos a ello. Están distribuidos en ocho pasos, que no tienen por qué ser ocho, pero sí los contenidos son recomendables que estén. De primeras, tiene que haber un compromiso por la organización, es decir, esto tiene que ser sí o sí, si no, no habrá plan. A partir de ahí necesitaremos hacer un diagnóstico ambiental, un análisis de materialidad y un análisis de riesgos, que esto sí que hablaré un poquito más adelante, porque es importante que empecemos a valorar los riesgos hacia adentro y hacia afuera. Identificaremos las necesidades y los objetivos que tiene nuestra organización, es decir, tenemos que ser muy conscientes que tenemos que alinear este plan con lo que somos como organización y si no, volver a repensar cómo somos como organización. Necesitamos una hoja de ruta, un plan de acción, necesitamos obviamente unos indicadores porque si no, lo que no medimos no lo podremos gestionar y un buen plan de comunicación.
un buen plan de comunicación, porque en estos momentos creo que todas las organizaciones que están haciendo las cosas, y las están haciendo, porque muchas organizaciones están haciendo las cosas muy bien, creo que debemos tener constancia de que eso se está haciendo, porque es un efecto contagio, podemos compartir buenas prácticas y realmente nos animamos los unos a los otros, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que guardar las cosas en secreto, sino que tenemos que comunicarlas. Algo fundamental es la sensibilización de los equipos de trabajo, de todos los agentes implicados y me atrevo más a la sensibilización de nuestros clientes, nuestros socios, nuestros deportistas, nuestros abonados. Es decir, la sensibilización respecto a nuestro proyecto de sostenibilidad dentro de nuestra organización tiene que ser 360 grados. Y bueno, luego tenemos que hacer una correcta puesta en marcha. Y esto se reduce en estas palabras, tiene que ser claro, concreto, cuantificable, realista, ambicioso, acorde a la legislación y participativo. Y de eso también hablaré un poquito más adelante. Y he incorporado la palabra ambicioso porque, así como con otros objetivos dentro de las organizaciones, somos muy rigurosos a la hora de gestionar presupuestos, a la hora de conseguir una clasificación, a la hora de conseguir número de altas. Cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de objetivos, parece que nos conformamos con el progreso adecuadamente. Es decir, este año avanzaré un poquito más. Eso ya no nos vale. Y aquí me pongo un poco rigurosa porque no estamos, o sea, tenemos por delante una situación a la que tenemos que hacer frente y tenemos que ir más rápido de lo que estamos yendo, a todos los niveles, ¿eh? Y entonces creo que de la misma manera que vigilamos un presupuesto económico, tenemos que vigilar y tenemos que ser exigentes con un presupuesto medioambiental. Bien, os voy a explicar brevemente, porque no quiero pasarme de tiempo, cada uno de los pilares. Como luego vais a tener la presentación, lo vais a poder leer, tampoco me iré entreteniendo más que las cosas fundamentales. Entonces, cuando hablamos de compromiso de la dirección, del equipo de trabajo y de los agentes, lo que tenemos que basar en una serie de principios. Tenemos que tener un principio de responsabilidad, un principio de prevención, que esto está muy ligado con el segundo, o con el tercero, perdón, con el cuarto, que quien contamina paga. Tenemos que estar haciendo un ejercicio de avance ante las consecuencias que podemos hacer. Tenemos que ser absolutamente coherentes si queremos tener credibilidad y tenemos que tener en cuenta el principio de regeneración. El principio de regeneración, ¿por qué? Porque en estos momentos es un dato que no comentaba al principio, estamos en deuda ecológica. Si seguís los datos del día de sobregiro, nosotros ya hemos consumido los recursos de este año desde el mes de mayo. Entonces, estamos en deuda ecológica. Tenemos que pensar en regenerar porque tenemos que pagar esa deuda. Es un concepto que es difícil de trabajar en las organizaciones, pero sí quería que lo tuvierais en cuenta. Y luego, el cómo tiene que manifestar una organización, cómo se compromete. Os he dejado el ejemplo, por ejemplo, del Comité Olímpico Español, que lo tiene muy bien estructurado porque en el momento que entráis en su página web tiene un compromiso claro. Y está bien que la organización lo deje por escrito, porque en el momento que uno empieza a escribir las cosas y las hace públicas, nos lo tomamos mucho más en serio, ya no tenemos vuelta atrás de alguna manera. Vale, llegamos al segundo pilar. Tenemos que hacer un diagnóstico. Es como cuando nos encontramos mal y tenemos que ir al médico y necesitamos un buen diagnóstico para poder tomar una serie de decisiones. En este caso tenemos que hacer un diagnóstico medioambiental, un análisis de materialidad y un análisis de riesgos. Pero claro, cuando queremos hacer un diagnóstico, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué datos tenemos que mirar dentro de nuestra organización? Bueno, pues tenemos que ver de quién estamos rodeados, cuáles son nuestros grupos de interés y cómo les va a afectar todo este plan. Tendremos que ver los vectores sociales, los vectores ambientales que nos afectan, vectores económicos no financieros, que son los económicos financieros de los que trabajamos. En este caso trabajaremos otro tipo de vectores económicos. Tenemos que conocer la cultura organizacional, es decir, si vamos a implementar un plan, tenemos que saber cómo está nuestra organización respecto a eso, porque si la organización no está alineada,
será difícil de poderlo llevar a buen término y si nuestra organización no está alineada, tendremos que ver cómo reconducimos esa situación y, por supuesto, tenemos que estar alineados con la legislación vigente, que es la que tenemos. Y luego, en este caso, he dejado una parte de algunos elementos clave que necesitamos que sea participativo, porque nos aseguramos que todo el mundo se sienta parte de este plan. Necesitamos una mirada colectiva, pero también necesitamos conocimiento. Necesitamos saber de qué estamos hablando, necesitamos las consecuencias de estos diagnósticos y necesitamos esa formación interna para, para realmente hablar con conocimiento de causa. Y esta diapositiva es muy pequeña, pero es muy intensa. Cuando hablamos de riesgos, hablamos normalmente de los riesgos que nosotros generamos en el medio ambiente. Entonces, bueno, generamos riesgos externos, pero también generamos riesgos internos en la propia organización, en la propia salud de la organización, en la propia salud de la economía de nuestra organización. Pero luego tenemos otro tipo de riesgos que son los que vamos a tener que afrontar de este entorno tan incierto que tenemos, de cambio climático, de grandes temperaturas, de la subida del nivel del mar. Son una serie de riesgos que he comentado antes, de límites planetarios, de emisiones de CO2, que realmente nos dan otra dimensión porque es otra realidad que hasta ahora no la tenemos. Y luego hay un riesgo muy importante que es la escasez de recursos. La escasez de recursos, yo os recomendaría, si tenéis interés, buscar a Alicia Valero en las redes, buscar a Antonio Turiel, buscar a Antonio Arechavala, y ellos hablan muy bien de estos temas y nos previenen cómo esta escasez de recursos, cómo estos límites planetarios van a configurar el qué y el cómo vamos a poder hacer las cosas. Entonces esto nos va a obligar, esa es la oportunidad a la que esta situación nos lleva, es que vamos a tener que adaptar nuestra actividad deportiva. Esta adaptación nos va a generar una cosa que es muy interesante, que es la creatividad y la innovación, porque vamos a tener que reinventar nuestra actividad y nuestra manera de gestionar, porque con lo que nos vamos a encontrar fuera y lo que nos estamos encontrando es diferente. Tenemos que pensar en un deporte regenerativo, es decir, que no podemos seguir cogiendo sin devolver y sin reponer, y que tenemos que posicionarnos como una actividad de impacto positivo. A partir de ahí, una vez que hemos hecho el diagnóstico, tenemos que ver qué necesitamos hacer, cómo lo medimos, qué metodología tenemos para identificar cuáles son nuestras necesidades como organización. Entonces, bueno, normalmente cada organización tiene una metodología para poder identificar sus necesidades y sus objetivos, ¿no? Yo os planteo una muy sencilla y que es de sentido común absoluto, ¿no? Que es cuando identificas cuáles son las prioridades como organización, al final dices, lo primero que tengo que hacer es cumplir la normativa, eso sí o sí, no me queda más remedio. Y a partir de ahí empezar de lo sencillo a lo complejo, de lo más económico a lo que requiere mayor inversión, de lo que tenga mayor impacto a lo que tenga menor impacto. Que lo que esté muy alineado con los valores de la organización o que tengamos que reenfocar los valores de la organización porque tenemos que tener en cuenta la organización. Entonces, tenemos que ser muy prácticos y muy sensatos a la hora de planificar estos objetivos, pero de alguna manera, lo que os decía al principio, ¿no? Tenemos que ser ambiciosos porque los retos que tenemos por delante no es suficiente progresar adecuadamente. Ya tenemos una serie de objetivos a los que tenemos que alcanzar. Y el primero que tenemos que alcanzar es la reducción de emisiones de CO2 de aquí al 2030, que está a la vuelta de la esquina, que es un 40%. Entonces, bueno, de eso ya os hablarán mis dos compañeros un poquito más adelante. Bien, a partir de ahí tenemos ya el diagnóstico, tenemos nuestros objetivos y tenemos que elaborar nuestra hoja de ruta, el plan de acción, qué tareas se van a desarrollar, quién las va a desarrollar, en qué tiempo se van a desarrollar, qué responsabilidades tiene cada uno, qué recursos vamos a tener y fundamentalmente un sistema de evaluación y de seguimiento.
Lo recomendable es que estos planes de sostenibilidad vayan muy alineados con el plan estratégico, no pueden no ir alineados con el plan estratégico. Y cada renovación y cada revisión del plan estratégico hay que renovar el plan de sostenibilidad. No es un anexo que tengamos en nuestra organización, sino que el plan de sostenibilidad va a impregnarlo todo. Y los que ya habéis empezado a trabajar en sostenibilidad ya os habéis dado cuenta. Y a la hora que mueves una ficha, empiezan a incorporarse muchas más fichas en la propia organización. Vale, ¿cómo establecemos los indicadores? Bien, a ver, los indicadores son absolutamente imprescindibles para ver si seguimos la ruta y estamos en plazo para cumplir lo que nos hemos propuesto. Y obviamente los indicadores tienen que ser adecuados, medibles, predictivos, comparables, bueno, para que realmente sean efectivos, ¿no? Y hay muchos marcos, tenemos varios marcos de posibles indicadores, ¿no? Os he dejado una lista para que podáis revisar, tomar referencias e interiorizar, pero bueno, tenemos, luego ya os presentarán tanto Diego como Pablo muchos indicadores medioambientales y vosotros ya tenéis muchos incorporados. Bien, llegamos al plan de comunicación. Lo que os comentaba al principio, es importante comunicar. Es importante en estos tiempos de greenwashing, en estos tiempos de incerteza de si lo que nos cuentan es verdad o es mentira, pues tenemos que asegurarnos que lo que contamos, lo contamos bien, es verdad, es relevante, es transparente, comunicamos valor y comunicamos cosas que realmente son útiles para el lector. Y además tenemos que tener otra cosa en cuenta, que es que el plan de comunicación también tiene que ser sostenible. Es decir, que los criterios de sostenibilidad también tienen que estar aplicados al plan de comunicación, porque ahora tenemos el offline ya prácticamente está desapareciendo, tenemos mucha, pero bueno, sí que tenemos comunicación offline porque tenemos muchísimos elementos que tenemos a disposición de nuestros usuarios, de nuestros espectadores, y tenemos que ver cómo limitamos, cómo reconvertimos todos estos materiales, ¿no? Pero luego tenemos una comunicación online, que es la que está creciendo de una manera exponencial y que tiene una huella de carbono digital que también tenemos que contemplar. Tenemos opciones de servidores verdes, tenemos que reducir el peso de nuestras informaciones, documentaciones, imágenes, comunicaciones, tenemos que controlar las frecuencias, podemos usar las redes sociales más amigables con el medio ambiente y tenemos que luchar contra lo que queremos que crezca de una manera exponencial, que es nuestra comunicación online, nuestros likes, nuestros seguidores, nuestras visualizaciones de muchísimos vídeos, contra la cantidad de huella de carbono digital que estamos dejando en nuestros planes de comunicación y en toda la parte online que está tomando el sector deportivo. Y además, mira, es importante esta nota, que las empresas que comunican los objetivos avanzan más rápido a la hora de alcanzar. Es decir, al final, en el momento que tú vas contando las cosas, también adquieres propios compromisos y esto nos lleva a ir avanzando. Tema importante, la sensibilización y formación del equipo de trabajo y de los agentes implicados. Todo el mundo, tanto nuestra organización interna como toda la parte exterior que va a participar, que va a ayudarnos o no a llevar a cabo este plan de sostenibilidad, porque además les va a afectar en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, tenemos que tenerlos abiertos. Y para eso hace falta también formar a nuestros espectadores, hace falta formar a nuestros deportistas, tienen que saber qué estamos haciendo con nuestro plan de sostenibilidad. Obviamente, nuestro equipo de trabajo es el primero que tiene que estar al día, pero todos los demás, todo este entorno que sin ellos no tiene sentido, tiene que estar integrado. Porque es que además, a los que tengáis una cierta edad, ya conocéis a Jacques Cousteau o conocíais a Jacques Cousteau, solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Entonces, tenemos ahí un colectivo de personas muy grande y antes Víctor hablaba del valor, del potencial de comunicar el valor que tiene el deporte. Bueno, pues
tenemos todo este potencial respecto al tema de la sostenibilidad y tenemos que aprovechar. Y para acabar, bueno, tenemos que poner en marcha nuestro plan de acción. Lo tenemos muy bien estructurado, tenemos muy bien calendarizado, tenemos muy bien colocados nuestros indicadores, pero hay que ponerlo. Y para esto es imprescindible que tengamos un equipo ilusionado. Esto es positivo. Bueno, tenemos que comunicar con claridad los objetivos, tenemos que crear un equipo que realmente lidere este plan. Tiene que ser muy claro lo que he comentado antes, tenemos que evaluar muy bien el progreso y tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar cada vez que conseguimos cosas y cada vez que damos un paso. Todo esto, obviamente, como cualquier plan, tiene que tener su margen de flexibilidad, pero tenemos que tener una determinación clara para poder llegar a esos objetivos. Como he dicho antes, yo creo que nos tenemos que plantear de una manera mucho más exigente con nosotros. Y ya para acabar, quería dejar constancia de unas pequeñas reflexiones. Y bueno, tenemos que conocer la situación actual real en la que estamos, en nuestro entorno, para poder actuar correctamente. Es decir, no tener una imagen confusa de dónde tenemos que llegar porque no sabemos fuera. Tenemos que conocernos dentro para poder replantear nuestra estrategia como organización, para poder plantear nuestro camino a seguir. Tenemos que tener clarísimos los objetivos. Tenemos que tener muy claros también los riesgos medioambientales a la hora de integrarlos dentro de la estrategia de la organización, porque esto nos va a afectar incluso en temas tan directos como son los seguros, las financiaciones, el crecimiento, porque este tema no lo he tocado, pero más adelante tendremos que hablar si el deporte cómo tiene que crecer, no puede crecer, cómo se tiene que desarrollar. Es un tema delicado. Un plan de sostenibilidad y de regeneración necesita un proceso participativo de todo el colectivo para que sea algo que nos lleve a todos a un mismo destino y que tenemos que repensar nuestras organizaciones y el deporte en base al contexto en el que estamos. Y que un impacto positivo no es tan sencillo, pero es algo que tenemos que hacer. Pues muchísimas gracias y espero que por lo menos os sirva para pensar que es posible. Y mañana podéis empezar a hacer unos primeros esquemas de cómo es vuestro plan de sostenibilidad. Muchas gracias, Ana, sobre todo, no solo por la claridad de la ponencia y tu intervención, sino también por haberte ajustado al tiempo. Y bueno, hay muchos conceptos que seguramente repasaremos luego en la mesa y te podremos preguntar para ampliarlos. Me quedo con el de regeneración, ilusión, liderazgo. Bueno, son valores muchas veces que nos acompañan en la gestión de las entidades deportivas. Y bueno, simplemente ya te iba a agradecerte tu concesión y tu concisión y tu cumplimiento del tiempo.